Su hijo quería 70,000 pesos. Y Nereo sabía que dar ese dinero era perder lo último que le quedaba. Nereo, con el azadón en la mano, sentía el sol de la mañana pegar con rabia en la nuca. El aroma de la tierra recién volteada subía, mezclándose con el sudor y el incierto futuro. A sus 55 años, cada surco parecía más hondo, cada maleza más terca, pero lo que de verdad lo agobiaba no era el esfuerzo del campo, sino la visita inesperada de su hijo, Ricardo. Hacía 3 días que había llegado de la capital, con su ropa limpia y su hablar apurado, y desde entonces, la paz en el pequeño rancho de Nereo se había vuelto una cosa frágil, como el cristal. Ricardo le había pedido el dinero la noche anterior, mientras Nereo reparaba una silla desvencijada en el porche, 70,000 pesos. Una fortuna que Nereo había guardado con el esfuerzo de décadas, pensando en el día en que ya no pudiera trabajar la tierra. La voz de Ricardo, una mezcla de urgencia y desinterés, había resonado en el silencio de la noche como un eco amargo. Nereo apenas había dormido. El peso de esa petición más grande que cualquier roca que hubiera quitado de la milpa. Lo que Ricardo pedía no era solo dinero, era la última gota de la paciencia de Nereo, el último trozo de esa esperanza que se había negado a morir durante años de ausencia. Darle esos 70,000 pesos era entregar su tranquilidad, su autonomía, su derecho a un ocaso digno. Don Rigoberto, apoyado en el mostrador de la única tienda del pueblo, veía a Ricardo, el hijo de Nereo, hablar por su teléfono brillante. El muchacho tenía la voz alta, gesticulaba con prisa, como si el tiempo en el pueblo no fuera el mismo que en la ciudad. La transferencia no pasó, carajo, masculló Ricardo, sin importarle que el anciano Rigoberto lo escuchara. Rigoberto notó el desdén en los ojos del joven, cuando Nereo entró a comprar un atado de tortillas. Nereo, con las manos curtidas y la mirada cansada, solo asintió, sin reproches, cuando su hijo le indicó algo con la cabeza. Rigoberto, que conocía a Nereo desde que era un niño, vio la sombra en los ojos del jornalero. Ricardo ni se despidió, solo se subió a una camioneta que lo esperaba en la carretera, dejándole a Nereo el recibo de las tortillas en la mano. Hay árboles que crecen lejos de la raíz, pensó Rigoberto, sin decir nada. La tarde caía, y Nereo seguía pensando en la transferencia que Ricardo había intentado hacer desde su teléfono, un gesto moderno que no había funcionado. Su hijo no había esperado por él, se había ido al pueblo a buscar a alguien más, dejando claro que Nereo era solo un medio, no un confidente. Los 70,000 pesos. Nereo había trabajado desde que era un muchacho, bajo el sol implacable, con los callos en las manos como medallas silenciosas. Cada moneda era un pedazo de su vida. Ricardo se había marchado hace casi 20 años, buscando un mejor porvenir, y Nereo lo había animado, vaya mijo, que el mundo es grande. Pero el mundo grande se había tragado a Ricardo, y solo lo devolvía cuando una necesidad lo apremiaba. Las llamadas eran esporádicas, las visitas casi nulas. La última vez que Ricardo había estado en el rancho fue hace 5 años, solo para el funeral de su tía, y se había ido al día siguiente. Ahora, con esa suma de dinero en juego, Nereo sentía que su historia con Ricardo se resumía a una transacción, su esfuerzo por la comodidad del hijo que no había estado. Una punzada helada le apretó el pecho. ¿Dónde quedaba su valor, su existencia, si no en lo que podía dar? Unos días después, don Rigoberto, de camino a casa, vio a Nereo en el pequeño huerto detrás de su vivienda, intentando levantar una cerca caída. El jornalero se veía más encorvado de lo normal. El hijo ya se había ido, y una extraña quietud había vuelto a la parcela de Nereo, una quietud que a Rigoberto le parecía más pesada que la anterior. Se acercó despacio con su paso lento y medido. Ese maizal siempre firme, Nereo, dijo Rigoberto señalando el campo de Nereo que a pesar de todo, se mantenía en pie. Hay veces que uno siembra y siembra, y la cosecha no es la que espera. Pero la tierra, ella no miente. Te devuelve lo que le das, bueno o malo. Nereo levantó la mirada, la fatiga dibujada en sus ojos profundos. No respondió, solo asintió con un gesto lento. Rigoberto notó el nudo en su garganta, la forma en que Nereo apretaba los labios. El anciano siguió su camino, pensando que hay verdades que solo el surco entiende, y silencios que gritan más que cualquier palabra.
Nereo por esos días se movía como un alma en pena. Cada jornada en la milpa se hacía más pesada, no por el calor o la tierra dura, sino por la cuenta en su cabeza. 70,000 pesos. El sonido de esa cifra le martillaba la sien como los golpes de su azadón. Intentó distraerse, pero el número bailaba entre los surcos, se escondía detrás de las hojas del maíz. Una tarde, con el sol ya bajo, se encontró en el gallinero, contando los pocos pollos que había logrado criar con tanto esmero. Los vendió uno por uno, en el pueblo, casi a escondidas, diciendo que era para comprar unas semillas nuevas. El dinero que sacó no llegaba ni a la 10ª parte de lo que Ricardo pedía. Lo guardó en el mismo pañuelo donde tenía el resto de sus ahorros, sintiendo un vacío extraño. Era su futuro, un pedacito de su vida, que se iba en pequeñas entregas antes de la gran. Se decía a sí mismo que era por el bien de Ricardo, que a lo mejor su hijo estaba metido en algo gordo y necesitaba salir de ese lío. Se aferraba a la idea de que Ricardo en el fondo todavía era su muchacho, aquel que corría por el campo con la camisa suelta, los ojos llenos de asombro. A veces, uno confunde el eco del pasado con la voz del presente. Y se aferra a un recuerdo, como si eso pudiera detener el paso del tiempo. Don Rigoberto, desde su portal, veía a Nereo cruzar el camino, una tarde, con una bolsa de herramientas más pesada de lo habitual. El jornalero se detuvo un momento a la orilla del maizal, como si esperara que las plantas le hablaran. Rigoberto lo observó con la calma de quien ha visto pasar muchas cosechas y muchas tormentas. Nereo, llamó Rigoberto, con su voz ronca pero firme, ¿vas a arreglar el molino viejo? Nereo se volvió, su mirada aún perdida en el horizonte. Sí, don Rigoberto, hace falta, los engranajes están gastados, ya no muelen igual. Rigoberto asintió despacio, frotándose la barbilla. Hay cosas que se arreglan, Nereo, con tiempo y paciencia, un buen engranaje vuelve a funcionar. Pero hay otras que ya no. Que por más que uno las engrase, siguen raspando, o simplemente no hacen su trabajo. ¿Y el sonido? El sonido ya no es el mismo. Nereo lo miró, perplejo. No entendió el porqué de esa conversación sobre el molino. Solo asintió, su mente aún en los 70,000 pesos, y siguió su camino, la bolsa de herramientas golpeándole la cadera. En su cabeza, las palabras de Rigoberto eran solo un comentario de anciano sobre la maquinaria. Él lo que necesitaba era el dinero. La idea de vender la pequeña parcela que le quedaba, esa donde cultivaba sus verduras para el gasto diario, le había rondado por la cabeza. Pero el solo pensamiento le producía un escalofrío. Era la tierra que su padre le había dejado, la que había trabajado toda su vida. Venderla era vender su propia piel. Se sentía atrapado entre la exigencia de un hijo ausente y la lealtad a su propia vida, a su propia historia. Las noches eran un ir y venir de preguntas sin respuesta, de sueños rotos por la angustia. Se despertaba sudando, el recuerdo de Ricardo pidiéndole el dinero tan vívido como si estuviera allí, en la oscuridad de su rancho. Oraba así, le pedía a la Virgencita que le mostrara un camino que le aliviara esa carga. Pero el silencio del cielo le parecía tan pesado como el de su propia soledad. Una madrugada, Nereo se despertó antes de que el gallo cantara. El aire era denso, frío y húmedo, con el olor a tierra mojada de la noche. No era una enfermedad, ni un dolor que lo hubiera arrancado del sueño, sino una quietud distinta, un silencio tan profundo que le perforaba los oídos. Se levantó y fue a la cocina, sin encender la lámpara. El fogón estaba frío. Se sentó en el banco de madera, las manos ásperas sobre las rodillas. La oscuridad era casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que se colaba por una rendija. Escuchó su propia respiración, lenta y pesada. Escuchó el latido de su corazón, un tambor viejo en el pecho. Y luego, el silencio se volvió más que la ausencia de ruido. Se convirtió en un lienzo sobre el que su mente empezó a proyectar. Recordó las palabras de Rigoberto sobre el molino. Hay cosas que se arreglan, pero hay otras que ya no. Que por más que uno las engrase, siguen raspando, o simplemente no hacen su trabajo. Y el sonido ya no es el mismo. Nereo había pensado en engranajes viejos, en el hierro oxidado. Pero ahora, en el profundo silencio de la madrugada,
las palabras resonaron de otra manera. No era el molino. Era él. Era Ricardo. Nereo, en la penumbra, se llevó las manos a la cara, sintiendo los surcos de su piel, el relieve de sus cicatrices. Cada una historia, cada una un día bajo el sol. Ricardo nunca preguntó por esas cicatrices. Nunca preguntó por sus días. Solo por el dinero. Siempre fue el dinero. O el coche que le prestó, o la ropa que le compró de niño. Y él, Nereo, siempre dio. Con gusto, con la alegría de un padre. Pero ahora esa alegría no existía. Solo existía un raspar, un chirrido constante, como el molino viejo de Rigoberto. Por más que intentaba engrasar esa relación con sacrificios, con ahorros, con justificaciones, el sonido era el mismo. Desencajado. Vacío. Uno cree que el amor es darlo todo. Pero a veces, la mayor muestra de amor, hacia uno mismo y hacia los demás, es saber que no se debe dar. Con esa claridad que solo llega en el silencio más profundo, Nereo entendió que lo que Ricardo pedía no era una necesidad. Era una costumbre. Una costumbre de sacar, y de él, Nereo, de dar. Y no se trataba de los 70,000 pesos. Se trataba de todo lo que había estado dando en vano durante años. Su esperanza, su paz, su valor como persona que no era solo una billetera. Se dio cuenta de que si daba el dinero, no estaría ayudando a Ricardo, solo estaría engrasando el molino para que siguiera raspando, para que siguiera funcionando mal. Y su propio sonido, el sonido de su dignidad, de su vida, se perdería para siempre. La parcela, el último pedazo de su tierra, ya no era solo una propiedad. Era su arraigo, su identidad, era lo último que le quedaba de sí mismo. Y no podía vender su piel. No podía. Se levantó del banco. La decisión no fue un grito, sino un susurro firme en el alma. Una quietud. La aurora empezaba a pintar de rosa y naranja el horizonte por la rendija de la ventana. El primer gallo cantó a lo lejos, un sonido diferente esta vez, no de angustia, sino de un nuevo comienzo. Nereo fue al fogón. Lo encendió con ramas secas, el crepitar del fuego rompiendo el silencio. Prepararía café. No para Ricardo, que ya no estaba, sino para él. Para el Nereo que, en la oscuridad, había vuelto a encontrarse. La quietud que siguió a esa madrugada fue diferente. Ya no era la quietud pesada de la resignación, sino el silencio fértil de la elección. Nereo no se apresuró. Empezó por lo pequeño. Con el sol asomando lavó la olla de café que había dejado de usar hacía meses, y que se había cubierto de polvo. Después, con movimientos pausados pero firmes, se dirigió a su huerto. Las plantas de tomate, antes descuidadas por la zozobra, parecían estirar sus ramas esperando sus manos. Nereo las desmalezó, les puso tutores, las regó con un cariño que no sentía desde hacía mucho. Cada brote, cada hoja nueva, era una promesa que ahora le pertenecía solo a él. El teléfono, ese aparato moderno que Ricardo manejaba con tanta soltura, sonó 2 días después. Nereo lo miró desde la mesa, donde pulía con una lija fina el mango de su azadón. Lo dejó sonar. La punzada en el pecho fue más suave esta vez, un eco lejano de la angustia que lo había consumido. Al tercer timbrazo, cuando el aparato se cayó, Nereo sintió algo parecido a la libertad. No había contestado, no había dado explicaciones, simplemente había elegido su paz. Con el paso de los días, los surcos de su milpa empezaron a reflejar un nuevo vigor. Nereo trabajaba con menos prisa, pero con más intención. Arregló la cerca caída que don Rigoberto le había visto intentar levantar, pero esta vez, con la madera buena que guardaba para una emergencia. Para él, esa era la emergencia, su dignidad. Compró un saco de abono en el pueblo, un lujo que antes posponía, siempre pensando en el por si acaso de Ricardo. Ahora, el por si acaso era para su tierra, para su propio sustento. El maizal, que Rigoberto había elogiado, empezó a lucir más verde, más fuerte. Nereo incluso se dio el gusto de pintar de azul la puerta de su rancho, un color que le recordaba el cielo, sin nubes, de su juventud. Los vecinos al pasar notaban una chispa en sus ojos que creían perdida.
Algunos comentaban que Nereo parecía más joven. Otros decían que el viejo Nereo había vuelto. Una tarde, mientras Nereo reparaba el techo de su casita, don Rigoberto pasó. Nereo silbaba una vieja canción que su padre le había enseñado, con la escalera apoyada en el adobe. No era un silbido de alegría desbordada, sino de una calma profunda, de un contento que nacía de adentro. Rigoberto se detuvo, apoyando su bastón en el camino polvoriento. Observó cómo Nereo, con las manos firmes, colocaba una teja nueva. Nereo lo vio y le sonrió, un gesto sincero, sin rastro de la pena que antes lo habitaba. Rigoberto le devolvió un asentimiento lento, una mirada que comprendía sin necesidad de palabras. El anciano no dijo nada sobre Ricardo, ni sobre los 70,000 pesos. Solo miró la puerta azul recién pintada y el maizal orgulloso, y un susurro de comprensión cruzó sus labios. El molino, ahora sí hace su trabajo, y el sonido. Es diferente. Nereo no lo escuchó, o quizás sí, en el viento que movía las hojas del maíz. Siguió silbando, su camino, por fin, desmalezado y claro, bajo sus propios pasos. Creí que mi camino era seguir los pasos de otro, pero mi sendero siempre estuvo aquí, bajo mis pies, esperando que lo recorriera yo mismo. Y quizás tú también tienes un camino que te llama, esperando a que decidas andarlo. Nereo aprendió que a veces, la mayor siembra no es la que se pone en la tierra, sino la que se hace en el alma, cultivando la propia dignidad. Si alguna vez sentiste que tu esfuerzo no era valorado, o que estabas perdiendo tu propio rumbo por intentar salvar a otros, déjalo aquí abajo. Cuéntanos qué camino tomaste. Si la historia de Nereo resonó contigo, dale like y activa la campanita para recibir cada nueva historia, y así, como él, más personas encuentren la fuerza para labrar su propio destino.